muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado en esta tarde. Él es un hombre que conoció a Cristo hace muchos años y curiosamente cuando él tenía un par de meses de haber recibido a Cristo en su corazón, pues nos compartió a mi esposa y a mí y nos dijo: hay algo de Dios que ustedes necesitan saber. Y bueno, a partir de ese momento para adelante, pues entonces hemos estado aprendiendo las cosas del Señor y le doy muchísimas gracias a Dios porque puede estar hoy con nosotros. Él es mi cuñado, hermano de Tere, es Federico Atristain. Él es pastor allá en la ciudad de Dallas y me da mucho gusto que lo podamos recibir. Pues muy buenas tardes. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Verdaderamente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues una oportunidad que en realidad no siempre sucede, pero para mí es una bendición. He estado teniendo una situación en mi corazón en el que me doy cuenta de que como creyentes a veces no tomamos en cuenta lo que es más importante en la vida. Y como dicen por ahí, se nos van las cabras al monte, y desperdiciamos en realidad la oportunidad de lo que Dios puede hacer por nosotros. Yo creo que el día de hoy el Señor nos quiere direccionar una vez más, pero para esto yo tengo que darles un ejemplo de lo que ha sucedido. Conozco una persona que en sus años pues más joven, ¿verdad? Ahorita tiene él como 32 años. Sucede que fue a la escuela, atendió a la escuela. Mientras él estaba allí, tuvo oportunidad de tomar una clase pues como de diseño, pintura, una cosa así por el estilo. Y fuera de que es una persona excepcional en lo que hace, porque en realidad yo creo que pinta muy bonito, ¿verdad? Pero el maestro que tenía le estaba exigiendo algo que él no necesariamente quería tener la disciplina para cumplirlo, ¿verdad? Y al final del curso, el profesor lo reprobó, ¿verdad? Él le estaban dando una ayuda del gobierno para poder pagar sus clases. Pero la ayuda del gobierno decía que para que el gobierno pudiera seguirle pagando las clases, tenía que demostrar que estaba pasando las clases, porque el gobierno no iba a desperdiciar el dinero, ¿verdad?, pagándole los estudios, ¿verdad? Entonces él, viéndose en esa situación y sabiendo que el gobierno no le iba a volver a ayudar, tenía solamente una solución, y era tomar esa clase otra vez y pasarla, o tomar otra clase y pasarla, pero que sea que repitiera esa clase o que tomara otra nueva, la tenía que pagar él. Así es que entonces él hizo una decisión. La decisión que hizo es: ya no vuelvo a ir a la escuela. Fíjense nada más. Ya no vuelvo a ir a la escuela. Pasaron los años y después de una serie de años, estamos hablando quizás unos 8 años, una cosa así por el estilo, de repente decidió una vez más empezar a animarse a ir a la escuela. Ahora yo sé que ya se está alineando para ir a la escuela. ¿Okay? Conozco otra persona, una mujer. A la edad de 4 años, su mamá la vendió a 3 tipos para que la usaran. A la edad de 4 años. A la edad de 16, la mamá tenía necesidad financiera y la volvió a vender. La drogó y la vendió. Esta mujer consideró a Dios en su vida y empezó a permitir que Dios trabajara en su persona. Empezó a perdonar todo el abuso y todo el trasfondo de lo que tenía. Hasta que llegó una vez en donde se encontró con una situación muy interesante. Estaba en la casa y creo que agarró una cuchara de la cocina
y en la cuchara había una cucaracha. Y empezó a caminar la cucaracha hacia ella y botó la cuchara, se echó para atrás, se fue de espaldas, se cayó y se rompió una mano. Dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Fíjese, ella dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? Lo siguiente es que ella fue al hospital para que le checaran la mano y salió con un cuentón de alrededor de $8,000. $8,000, es un chorreral de dinero, como 16,000 pesos. 160,000 pesos, muchas gracias. 160,000 pesos. Le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Y que pierde el trabajo. Señor, ¿ya qué más? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le habló. Le dijo, ¿de veras quieres aprender? Dijo, sí, Señor, quiero aprender. Y el Señor le contestó. Le dijo, entonces, lo que vas a aprender el día de hoy es a confiar en mí. Dijo, ok, Señor. ¿Y cómo le vamos a hacer con la cuenta de los $8,000? Porque a mí me están pidiendo $8,000, ¿verdad? Yo confío en ti, pero pedaleémosle juntos porque hasta el trabajo y lo perdí, ¿no? Y el Señor le contestó. Y le dijo, ¿confía en mí? Sí, Señor, yo quiero confiar en ti. Pero los acreedores me están diciendo caireles. ¿Cómo le hacemos, Señor? Dice, confía en mí. Andaba con esta gran pelea cuando llegó toda preocupada al hospital porque le estaban cobrando la cuenta. Y llegó con la persona de finanzas y le dice, mira, la mera verdad es que pues me encuentro en una situación muy difícil porque después de que me rompí la mano y que vine al hospital, pues perdí mi trabajo. Y pues no puedo trabajar, ¿verdad? Y así como estoy, pues mucho menos, ¿verdad? Y pues me acaban de dar una plaza ayudando a unos niños como maestra, ¿verdad? Pero me pagan muy poquito. Me dice, ¿me puede dar un talón de cheques de lo que usted recibe? Sí, cómo no. Lo sacó, se lo dio. Lo vio el tipo de las finanzas. Dice, bueno, es que como usted es una persona que tiene ingresos muy pocos, muy bajos, ¿verdad? Como no tiene usted trabajo, ¿verdad? Usted califica para una ayuda especial que el hospital tiene, ¿verdad? Dice, usted debe $15. Sale del hospital. Dice, ¿y ahora qué, Señor? Ya me quitaron la cuenta de los $8,000, ¿verdad? ¿Ahora qué vamos a hacer? Dice, confía en mí. Y ella empezó, dijo, ok, yo te suelto el asunto. Ya me estás demostrando la situación, yo te suelto el asunto. Y de repente se puso a buscar trabajo, ¿no? Y cuando ella era joven, después de que pasó todo lo que pasó, ella estudió para ser dentista, ¿verdad? Y estaba trabajando como maestra y le pagaban muy poquito, ¿verdad? Como maestra. Entonces puso su solicitud en un esos dentales, ¿cómo se llaman? Consultorio dental. Y olvídeseme el español, dificúlteseme el inglés. Entonces fue a un consultorio dental y le dieron un trabajo. Y el trabajo ganando muy bien, ¿verdad? Y entonces le preguntó al Señor, dice, pero Señor, ¿por qué me pasaste a través de todo esto? Y le dijo, yo sabía que si te daba el trabajo ibas a tener que pagar los $8,000. Tenía que ponerte en una situación donde delante de aquellos que te podían ayudar no tuvieras el ingreso para que te pudieran dar la ayuda, te quitan la deuda, ¿verdad? Y ahora puedes vivir con el ingreso que tú tienes, ¿verdad? Entonces tenía yo que convertir los $8,000 en 15, y la forma era pues que no tuvieras el trabajo. Esa es la forma. Y después le dijo, nada más hay una cosa más que tienes que aprender. Cuando se te aparezca otra cucaracha, tienes que confiar en mí. No brinques para atrás. ¿Sí se dan cuenta? Esto es algo muy interesante, porque ¿quién pudiera decir que Dios trabaja con las cucarachas? ¿Por qué es que ella pasa
a través de la lección de todo lo que tiene que sucederle a ella para poder llegar a entender algo espiritual. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar el día de hoy, porque yo creo que Dios tiene algo muy importante para nosotros, y yo creo que lo que tenemos que incluir el día de hoy es que la persona que es espiritual, todos los eventos de la vida que tiene en ella son espirituales. Ninguna de ellas es aleatoria. Ninguna de las circunstancias en las que yo vivo son al azar. Fíjate que te estoy diciendo, ninguna de las circunstancias que tienes, que has tenido, que has pasado, son un hecho de la casualidad. En el ambiente espiritual, todas las cosas siguen un lineamiento perfecto, tienen una razón de ser, y es el propósito tuyo el investigarlas. Porque dice, es la gloria de Dios ocultar las cosas, pero es la gloria del Rey investigarlas. Es tu deber el encontrar. Aquí, Señor, ¿qué vamos a entender el día de hoy? En 1 de Corintios capítulo 2, empiezo a leer en el versículo 6. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Esta es la Reina Valera. Dice ahí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez. Esto es algo muy importante, porque los que han alcanzado madurez son aquellos que no toman leche. Son aquellos que comen carne. Los que han alcanzado madurez. A los bebitos nosotros les tenemos que dar leche. A los adultos no. Yo tengo 3 hijos, 2 mujercitas, un varón, y tengo 4 nietos. Mi nieto, el más chiquito, acaba de nacer hace unas semanas, ¿verdad? Unos meses. Ya tengo uno de 5 años. Cuando ellos comen, ¿verdad? Allá, creo que aquí le llaman nuggets. ¿Cómo le llaman los chicken nuggets? Nuggets. Bendito sea Dios, la transferencia. Ok, chicken nuggets. Y sale el chiquito, se sienta en la mesa y grita, chicken nuggets. De repente, ¡din!, aparecen delante de él, calientitos, cortaditos, listos para comer. ¿Sí? Chicken nuggets. Yo también tengo un hijo de 32 años. A mí mi hijo me dice, chicken nuggets, vaya a la tienda, mi hijo, vaya a comprarlos, cocíneselos. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Si yo amo los dos de la misma forma, ¿cuál es la diferencia? La madurez, la madurez. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? El problema de los cristianos es que nosotros estamos acostumbrados a que llegamos con el Señor y le decimos, tengo tal problema, y de ahí en adelante me siento a rascarme la panza esperando a que el Señor haga el trabajo. ¿Quiere chicken nuggets? Éntrele, por favor. ¿Sí? Los que tienen madurez se distinguen de los que no la tienen, porque los que tienen madurez saben cómo trabajar con el Espíritu de Dios para obtener lo que se tiene que obtener. Una persona que no aprende a trabajar con Dios es una persona que está mal enseñada. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que un niño de 30, 40, 50 años esté todavía pidiéndole a su mamá que le haga de cocinar, o le haga el trabajo, o le lave las cosas? ¿Cuántos están de acuerdo? O sea, ¿de veras? ¿Es eso lo que debe de hacerse? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que una persona que tiene madurez tiene que ver las cosas del reino conforme es una forma madura. Yo sé que el Departamento de Relaciones Públicas del cielo
cuando las personas no conocen de las cosas de Dios, llegan con Dios, dicen, Señor, necesito un milagro, y ¡pah! Dios trae el milagro. Yo lo entiendo, es cierto, así funciona. Para los que no tienen madurez, para los que tienen madurez, tienen que aprender cómo quitarle al diablo su potestad. Esto es algo muy peculiar, porque cuando Pablo tiene un problema, dice que se encuentra con una espina en la carne. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando tiene la espina en la carne, dice, 3 veces le he pedido al Señor que me la quite. ¿Para qué le pidió 3 veces? ¿Será que la primera vez no le oyó? Yo creo que Dios le oyó de todas formas. ¿Por qué le pidió 3 veces? Y aparte de que le pide 3 veces, la divina respuesta no se la quita. La divina respuesta le dice, te basta mi gracia. ¿Para qué le sirvió la gracia? Casi Dios le estaba diciendo, yo no te la voy a quitar. Tú, Pablo, necesito que agarres la gracia y te la quites tú, porque la gracia es la habilidad divina que fluye a través de la persona para que el cielo baje. Esos son los que tienen madurez. ¿Sí entienden? Para los que no tienen madurez, pues chicken nuggets, ¿verdad? Y les tienen que traer los chicken nuggets, ¿verdad? Para los que tienen madurez, el asunto es diferente, ¿sí? Dice entonces el versículo 7, el siguiente versículo, dice, mas hablamos sabiduría, porque estamos hablando sabiduría de Dios, ¿ok? Estamos hablando de la sabiduría del cielo. Sabiduría de Dios es misterio, la sabiduría oculta. Eso quiere decir la que nadie la puede ver, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Dice, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Eso quiere decir, si el diablo hubiera sabido lo que le iba a costar crucificar a Jesús, el diablo le hubiera protegido la vida, porque le costó la corona. Al diablo le costó el reino de este mundo. Esa es la situación. Versículo siguiente dice allí, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las cosas ocultas nos las reveló el Señor por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, con el propósito de que para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? El problema de los cristianos es que tienen los ojos puestos en las cosas físicas, nada más aquí, y no se han dado cuenta de que Dios tiene un propósito que va mucho más allá, y usted tiene que aprender a utilizar las herramientas del cielo para que pueda efectivamente traer el cielo a la tierra. Ese es su deber. Si usted no incluye las cosas espirituales, entonces usted se está perdiendo de las cosas más importantes. La palabra de Dios nos muestra que el hombre natural es el hombre que solamente puede ver las cosas de la tierra y quizá las cosas del alma, pero no puede ver las cosas que son las cosas del espíritu, las cosas que van más allá. Una persona tiene que aprender que todos los eventos de la vida tienen un propósito, y el propósito que los eventos de la vida tienen es que la persona aprenda algo del ambiente espiritual. Difícil, quizá, es entender, pero en realidad
cada uno de ustedes fue creado con 3 partes. Ustedes tienen un espíritu, ustedes tienen un alma y ustedes tienen un cuerpo. Y las 3 trabajan hacia las cosas de Dios, provisto que usted quiera. A lo mejor usted viene de un trasfondo en donde usted ha pecado, y eso es común para toda la humanidad. Pecado no solamente es el hecho de que la persona ha hecho un ejercicio, una cosa física mala. Pues hay pecados que en realidad no se ven. A lo mejor la envidia. Si tengo envidia de una persona, eso no se ve, nadie lo puede ver, pero es una situación del alma, ¿verdad? A lo mejor robo, ¿verdad? El hecho de robar es una cosa física, se puede ver físicamente. Pero hay pecados que son físicos y hay pecados que son invisibles. Sin embargo, siguen siendo pecados. Y el propósito de todo esto es que yo aprenda cuáles son los pecados que son físicos y cuáles son los pecados que son del alma, y que empiece a trabajar para eliminar los que son del alma. Y la única forma de poder hacerlo así es si yo, a través de la Escritura, a través de la relación con Dios, empiezo a permitir que invada mi persona con las cosas espirituales. Cuando yo les ponía el ejemplo acerca de este joven, que su solución fue: ya no vuelvo a ir a la escuela, o de esta mujer que se rompe la mano después de tanto daño y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? La diferencia entre uno y otro es que ella consideró a Dios en su camino. Muchos de nosotros decimos: ay, es que mi jefe en el trabajo, yo creo que entonces necesito cambiar de trabajo. Yo no creo que eso es cierto. Ay, es que mi esposo o mi esposa, necesito cambiar cónyuge. Yo no creo que eso es cierto. El problema está en que usted no está considerando que ahí donde está, si le molesta, hay algo que el Espíritu de Dios le quiere enseñar. Ese es el propósito. Cuando yo descarto a Dios de las cosas espirituales, yo soy el que me pierdo de lo que Dios tiene para mi vida. ¿Sí entiende eso? ¿Cuántos de nosotros, cuando oramos, le pedimos a Dios que cambie a la persona que me molesta? Yo tengo una pregunta. Usted será perito en dulce. Usted no tiene errores. ¿Cuántos de nosotros, cuando hay algo que nos molesta, le pedimos al Señor: cambie el ambiente? Muchas gracias. Cambie el ambiente. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos molesta algo en el trabajo, cámbiame de trabajo? ¿Sí o no? Y constantemente le pedimos al Señor: cambia esto, cambia aquello, cambia aquí, cambia allá, como si Dios fuera nuestro Santa Claus. ¿Sí o no? Cuando en realidad, si fuéramos sabios, empezaríamos a orar: Dios, cámbiame. Una vez llegó un tipo con Dios, le dijo: Señor, dame $1 millón. Y el Señor le dijo: si tú lo sacas de tu alma, de tu corazón, yo te lo pongo en el bolsillo. ¿Sabe por qué no prosperamos? Porque sencillamente no sabemos cómo manejar la prosperidad. Ese es el problema. Si usted tiene un niño, un joven, que no sabe cómo manejar un coche, ¿se lo prestaría? ¿Por qué no? Porque no sabe manejar el coche. Se haría daño con el coche, ¿sí o no? No es falta de aprecio de parte de ustedes, el niño o es el joven. Es protección, ¿sí o no? Y en el ambiente espiritual es igual, porque Dios es un padre responsable y no le da las cosas que usted le está pidiendo, no porque no quiera dárselas, sino porque no sabe manejarlas. Y la respuesta no está en que Dios no se las quiera dar, sino la respuesta está en que usted tiene que llegar con el Señor y decirle: cámbiame para que yo aprenda a manejarlas, y entonces las puede tener. Porque Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Sí, el problema no es Dios. El problema no es que Dios no quiera responder. Dios quiere responder. El problema somos nosotros, que no queremos incluirlo para que nos cambie a nosotros. Nosotros pensamos que ya estamos para vitrina, que ya somos perfectos. No es cierto. Nosotros somos los que tenemos que crecer. Y el que es perfecto es Él. El que está en el trono es Él. El que se siente en el trono, el que verdaderamente tiene toda la potestad, es Él. Yo tengo que aprender a cambiar para que entonces pueda vivir en las cosas del reino. Es imposible que yo trate
de hacer las cosas o de pedirle a Dios que Dios haga las cosas como yo quiera. Por eso, como uno de los propósitos que Dios nos dio, Dios nos pidió que nosotros cuidáramos a nuestro prójimo, que tuviéramos cuidado de los que están alrededor de nosotros. Porque la gente que está alrededor de nosotros, sucede que tienen un alma dentro también. Y yo tengo que cuidar el alma que esa persona tiene. Ese es el compromiso que yo debo de tener con los demás. Es muy fácil que si algo se me antoja a mí, yo me lleve a cualquiera entre las patas. Pero no es bueno el que yo haga daño a una persona, porque sucede que esa marca a la persona a lo mejor le va a hacer un daño trascendente. Como al joven, que sencillamente se encontró un profesor que era intransigente con él, lo hirió y entonces el joven decidió no volver a estudiar. Se dañó por una serie de años. A lo mejor si el profesor hubiera tenido un poco de sabiduría, a lo mejor le hubiera dicho, bueno, trabajemos, mire, lo que estoy tratando de enseñarte es esto, lo que sea, ¿verdad? Y ayudarlo para que pasara, ¿verdad? Si hubiera sido una persona que tuviera una relación con Dios, a lo mejor hubiera sido sensible a lo que el joven necesitaba. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo en el libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo 21, Mateo 5, 21, dice ahí, Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No, pues ahora sí. O sea, matar, pues sí, yo entiendo matar a una persona. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos enojado con nuestros hermanos? ¿No? Dice ahí no solamente eso, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio, dice el versículo 22. Dice, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice el versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Qué interesante, porque dice, en el mandamiento, en la ley decía, no matarás. Dice, Jesús está tratando de ver la cosa más espiritual. Porque matarás es algo físico, ¿verdad? No matarás, es algo físico. Jesús va a convertir lo físico en lo espiritual. Dice el versículo 22, dice, yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, ¿por qué el enojarme con mi hermano tiene algo que ver? Es evidente de que yo tengo una expectativa de parte de mi hermano. Y porque tengo una expectativa de parte de mi hermano, si mi hermano no la cumple, a mí me enoja. Entonces, ¿cómo puedo arreglarme con mi hermano? Sencillamente le quito las expectativas. Eso quiere decir que entonces yo no voy a tratar de demandarle a mi hermano que me dé algo. Quiere decir que entonces yo tengo que morir a mí mismo para que así no me importe qué es lo que mi hermano hace. No, pero es que yo quiero que mejor mi hermano cambie. Pero Dios dice que no. Dios dice que el que tiene que cambiar eres tú. Esa es la diferencia. Porque dice, cualquiera que se enoje con su hermano. Entonces, es evidente que mi hermano está haciendo cosas que me enojan, ¿no? Pero Dios dice que no te debes enojar. Que debes de trabajar en tu persona para que no te enoje. Eso es lo que está pasando. No solamente eso, dicen, cualquiera que le diga necio a su hermano. Cualquiera que le diga necio a su hermano. Ahí dice, necio a su hermano. Dice, será culpable ante el concilio. Fíjense, lo interesante es que juicio era algo
que se podía hacer en una iglesia, ¿verdad? Porque esto era entre los judíos. Eso se podía hacer en una iglesia. Ajá. El concilio ya no. Este concilio era prácticamente lo que era el Sanedrín, que era la corte de los judíos. Ajá. Y esto de aquí, el infierno de fuego, ya está peor. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho, ay, es que mi hermano es un baboso? Ajá. Ups. Ajá. O, no, es un idiota. Ajá. Ups. ¿Sí? Y entre más me enojé, más yo estoy recibiendo la repercusión. ¿Sabe por qué? Porque entre más me enoje quiere decir que yo tengo una expectativa más grande de él. Yo le estoy demandando que él haga lo que a mí se me pega la gana y no lo está haciendo. Debido a eso es por lo que yo estoy tan enojado. Es tan difícil entender que en realidad, pon el versículo 23, el versículo siguiente, sí, por favor. Fíjate lo que dice en el versículo 23. Se los leo. Dice el versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí es cuando llegas a la iglesia. Traes tu ofrenda al altar. Dice, y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti. ¿Sí? Fíjate lo que son las cosas. Dice, en realidad, ni trates de ser muy religioso. Ve y arréglate primero con tu hermano. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. No te preocupes, déjala ahí. Pero ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Cuántos de nosotros, yo me acuerdo, ¿verdad? Nos agarramos un agarrón con la ñora y después vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia con una sonrisa. Y con la ñora hasta le gruñimos. ¿A poco no? Ajá. ¿Sí o no? Yo me acuerdo, vieja, ya vamos a llegar a la iglesia, apúrate. La señora se tiene que subir así de carrerita porque ya nos vamos. Yo ya le arranqué el coche. En lugar de, hey, reconcíliate primero con tu hermano. Tú trabajas con tu hermano. ¿De qué te sirve el llegar con las cosas de Dios si tú sabes que lo primero que te está diciendo no lo quieres hacer? ¿De qué te sirve? Es que el propósito de Dios es, vamos a la iglesia. ¿Cuántas reuniones está bien? ¿5? ¿7? ¿10? ¿20? ¿Cuántas está bien? ¿Sabes qué? Delante de Dios, ve, arréglate con tu hermano. Ese es el propósito. Guarda la paz con él, mantén la relación. Pero ¿sabes por qué no lo queremos hacer? Porque eso requiere que Dios trabaje conmigo. Y ese es mi problema. Mi problema es que yo quiero que Dios cambie el mundo, pero yo quiero quedarme como estoy. Pero un padre responsable disciplina a su hijo. Eso quiere decir que Dios tiene que trabajar contigo porque Él es tu padre y Él te ama a ti y Él no te puede dejar como estás. Esa es la diferencia. Pero no nos gusta. El trabajo de Dios se va a repetir con nosotros una tras otra vez el mismo trabajo hasta que aprendamos la lección. Algunos de nosotros tenemos un doctorado en primer grado de primaria, ¿verdad? Porque andamos en la misma lección todas las veces. A mí me llega la gente y me dice, pero es que esto me pasa todo el tiempo. Yo le contesto, pues ¿cuándo va a ser que podrá aprender? Porque el problema no es Dios, ¿verdad? El problema somos nosotros, que si salimos nos atropellan y cometen burricidio, porque no estamos aprendiendo lo que el Espíritu de Dios está tratando de enseñar. No es cuestión de que Dios cambie lo de alrededor. Está tratando de darte la lección desde otro punto de vista, en la esperanza de que la puedas aprender, porque eso es el propósito que el Espíritu de Dios tiene. Yo sé que Dios tiene un propósito para nosotros y cada vez que trabaja con nosotros siempre lo va a ver desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual. ¿Ok?
La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. ¿Es eso cierto, sí o no? Dios es espíritu. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el diablo es un espíritu. ¿Sí? Entonces, todo el movimiento que Dios hace es espiritual. Pero no todo el movimiento espiritual es de Dios, ¿no? Porque hemos visto manifestaciones sobrenaturales que dicen, pues es que es sobrenatural, es espiritual, entonces ha de ser de Dios. No, no es cierto. Porque el diablo también puede hacer manifestaciones sobrenaturales. ¿Sí? Es mi deber, como una persona madura, empezar a aprender cómo puedo diferenciar las cosas que son espirituales de Dios y cuáles son las que son espirituales que no son de Dios. Para que nosotros podamos entrar en eso, tenemos que entender que una de las estrategias más grandes del diablo es tratar de distraernos y enfocarnos en lo que no es importante. En la guerra hay un manual que se llama el manual de la guerra. En el manual de la guerra hay una estrategia. La estrategia es que estudian el lugar en el que quieren tomar, poseer, ¿verdad? Y ven cuál es el área débil y cuál es el área fuerte. Y entonces el ejército lo enfocan al área fuerte, al área donde está fuerte, y ahí lo atacan. Entonces lo que hacen es toda la ciudad se va al área fuerte para tratar de proteger y fortalecer el área fuerte, ¿sí? Mientras que unos se van al área débil y por el lado débil entran. ¿Sí entienden? Es la estrategia del enemigo. Los distraen con el área que no les interesa poseer para poder entrar por el área donde no pueden defender. ¿Sí se dan cuenta? El diablo es igual. Lo que pasa es que lo tiene enfocado en que usted insista y cambie continuamente a que Dios cambia Dios cambia eso, Dios cambia aquello. Y tiene sus ojos puestos allá y constante le pregunta, Señor, ¿que no me escuchas? ¿Por qué no lo cambias? Y el Señor está diciendo, fíjate aquí, porque yo quiero cambiar aquí. ¿Sí? Y el enemigo lo tiene preocupado allá. Y en tanto Dios, que está tratando de cambiar aquí, sucede que usted está distraído porque tiene sus ojos allá. ¿Sí? El diablo sabe que el ambiente más pesado, el ambiente más importante es el ambiente espiritual. Debido a eso es que el énfasis va a estar en lo espiritual. De hecho, dentro de poco hay una fiesta que se va a celebrar, que es la de Halloween, ¿verdad? Es una fiesta de demonios, ¿verdad? Pero el propósito del diablo le trata de dar énfasis a la cuestión espiritual, porque él sabe, si no lo escribes esto, acuérdate bien, él sabe que lo espiritual gobierna lo físico. Él lo sabe. Y el énfasis está en que tú le entres a lo espiritual del mal. Pero cuando es en la cuestión de Dios, ya no quiere, ¿verdad? Y el propósito es que tú aprendas a ver que en todos los eventos de la vida, lo espiritual es lo más importante. Por eso dice así en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Dice, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Dice, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto, poder desde lo alto. Esta es la parte importante. Dice prácticamente, quédate, te voy a enviar la promesa de mi Padre, pero tú quédate en la ciudad de Jerusalén, esta es la ciudad de paz. Quédate en el lugar tranquilo, ¿verdad? No te pongas a hacer gran batalla hasta que empieces a ser investido de poder de lo alto. Investido de poder de lo alto quiere decir que el Espíritu de Dios empieza a ponerte cierto tipo de herramientas para que tú puedas ejercer las cosas del reino. En la palabra de Dios, en el libro de Santiago capítulo 3, en el versículo 15, nos enseña que hay 4 tipos de sabidurías. Santiago capítulo 3, en el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Aquí hay una sabiduría, la sabiduría de lo alto. Dice, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjense, ahí están las 4 sabidurías, ¿verdad? Está la sabiduría de lo alto, está la sabiduría de la tierra, la sabiduría animal, ¿verdad? O natural. Esta palabra animal en la Reina Valera le pusieron animal, pero en realidad
profundidad debe ser la del alma, ¿verdad? Esa ánima debe ser del alma de la persona, ¿verdad? Y la diabólica. Esta diabólica y esta de lo alto, estas dos son espirituales, ¿no? Dios no nos dice que nos metamos en las profundidades del diablo. No debemos de entrar a las profundidades del diablo. Pero para nosotros debemos de tener sabiduría de este tipo. Hay gente que conoce la terrenal. Por ejemplo, una sabiduría terrenal. Yo sé que si yo no me pongo desodorante yo apesto. Ajá. Es natural, ¿verdad? Es lo normal. Yo sé, yo les digo a mis nietos, les digo, lávese los dientes. Bueno, les digo, nada más los que usted quiera preservar. El resto se caen solos. Es sabiduría natural. Nosotros sabemos que si no nos lavamos los dientes, pues de un rato se caen los dientes a pedazos, ¿verdad? Es sabiduría, esto es la terrenal, ¿sí? Si me pego con un martillo, duele. Es conocimiento normal, ¿sí? Si no me peino, no llego al trabajo, no me aceptan, me cierran la puerta. Es lo normal, ¿sí entiende? Esa es la terrenal. La del alma es más difícil de verse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo no perdono, me convierto como la persona que me hizo daño. Esa es sabiduría del alma. Cuando una persona me hace daño, me hace un maltrato, ¿verdad? Si yo no le perdono a la persona, eventualmente me empiezo a convertir como ella. Esa es parte de la sabiduría del alma. Por eso es por lo que para el alma el perdón es importantísimo, ¿verdad? De hecho, esta palabra es una palabra que dice psúquicos. De ahí viene la palabra psig, que es la palabra donde viene psicología, ¿verdad? Que es la palabra alma, precisamente, ¿verdad? Hay un chorro de herramientas que se tienen que aprender de cómo trabajar con el alma. La principal de ellas es el perdón. Si usted no practica el perdón, usted está perdiendo del boleto más grande del alma, ¿verdad? Pero estas dos, la diabólica y la de lo alto, las dos son espirituales. Esta, Dios nos dice que no nos metamos en ella, pero esta para nosotros es sabiduría del cielo. Nosotros tenemos que saber. La palabra de Dios dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, entonces, ¿qué se necesita? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Si yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios, creo que es necesario que yo sepa cómo funcionan los espíritus. Si yo no sé cómo funcionan los espíritus, ¿cómo sé que me va a guiar? ¿Sí o no? Porque estoy enfocado acá, cuando en realidad el Señor está diciendo, el enfoque está por acá. ¿Sí? Estoy enfocado en que un trabajo y me he visto bien, mejor coche y una mejor vieja y quién sabe qué. Y ando buscando cómo voy a arreglar lo terrenal, cuando en realidad el Señor está diciendo, lo importante está acá. No, Señor, mira, lo importante está acá. No, Señor, tú eres el que tienes que cambiar. Como diciendo, yo soy Dios, tú tienes que ajustarte a mí. En realidad, el que debemos de sentar en el trono es a Él. Él es el que nos dice qué es lo importante. Y ese no debe ser nuestro enfoque. ¿Sí entiende? Entonces, la sabiduría de lo alto para nosotros es la más importante, es la espiritual, ¿verdad? En Isaías capítulo 28, dice el versículo 23, dice, escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. Dice, ¿acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? Dice, no allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites. Dice, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. Y el grano es triturado, pero no se seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No sé si se triturará más. Dice, también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Para que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo, nosotros tenemos que incluir el ambiente espiritual. ¿De qué le sirve a una persona si ganare toda su vida, todas las cosas, ganare todo lo que existe y perdiere su propia alma? ¿De qué sirve que una persona se convierta en millonaria y obtenga toda la fama del mundo y tenga casas y coches y todo lo que es material, y el día que se muere no se lleva ni el cuerpo que está cargando ahorita? ¿De qué le sirve?
¿de veras estás seguro de que el enfoque debe de ser en el lugar que lo tienes? Yo creo que el enfoque debe de estar puesto en el lugar donde el Señor lo tiene. Cuando nosotros empezamos entonces a morir a las cosas de este mundo, es cuando entonces las cosas espirituales empiezan a hacernos evidentes. Lo difícil es aprender a morir a las cosas de este mundo. La palabra de Dios dice: el que quisiere guardar su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, dice, la salvarás. Para poder verdaderamente, y ahí la palabra vida es la palabra alma, debe de ser la palabra alma. Entonces el que perdiere su alma es el que la guarda, el que la suelta, el que aprende a morir a sí mismo. Estaba precisamente platicando con mi cuñado hoy y nos reíamos porque decía que cuando una persona se casa, dice Pablo, les dice a los corintios, le está diciendo que les quiere ahorrar el problema, ¿verdad? Y decía que los fariseos le dijeron a Jesús, le dicen, es que si esa es la forma en la que funciona el matrimonio, la relación con la mujer, dice, no conviene casarse. Y yo le decía, nos reíamos porque le decía yo, es cierto, pero algunos merecen estar casados. Pero ¿sabe cuál es la razón número uno para el matrimonio? Es aprender a morir a uno mismo. Esa es la razón. Es el propósito número uno. Pero sin embargo nos casamos porque esperamos que la persona con la que me caso me venga a completar lo que a mí me falta. Fíjese, el enfoque se convierte en mí. Yo me caso porque a mí me conviene. No me caso porque quiero darle al otro. Y ese es el problema. En todas las relaciones que nosotros vivimos, todas ellas tienen el propósito de enseñarnos algo, pero no algo en lo que otros tienen que cambiar, sino algo en lo que yo tengo que cambiar. Debemos morir primero a las cosas de este mundo y entonces podemos nosotros agarrar las espirituales. Y entonces le llegamos con el Señor, como esta señora que les contaba yo al principio, y le decimos, Señor, ¿y entonces quién me resuelve las de aquí, las terrenales? ¿No? Y el Señor dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas te serán añadidas. ¿Sí? Qué interesante, porque ese versículo 33 de Mateo 6 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios. Esta es tu prioridad. Busca primero lo espiritual y su justicia. Su justicia quiere decir hacerle el bien a los demás. Dice, todas las cosas materiales te serán añadidas. ¿Sí? Pon el versículo anterior, el 25, por favor. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Ahí Mateo 6, 25. Dice, no os afanéis por vuestra vida. Aquí está hablando de ¿qué? De la vida, ¿ok? Pero después dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Fíjense, esta es espiritual. Estas son materiales. ¿Sí se da cuenta? Después dice, no os preocupéis por vuestro cuerpo. Yo sé que mucha gente piensa que el cuerpo es físico nada más. El cuerpo es espiritual. Pero luego dice, ¿qué habéis de vestir? Esto es físico. ¿Sí se da cuenta? Dice, Jesús dice, el maestro dice, no es más la vida, la parte espiritual, que el alimento, y más el cuerpo, que el vestido. ¿Sí? Está diciendo, no son las cosas espirituales más que las terrenales. Eso está diciendo. ¿Sí? Y por eso dice, tú
busca primero el reino de Dios. Tú busca primero las cosas espirituales. Entonces, cuando oramos, tenemos que llegar con Dios y decir, ok, este problema que yo tengo, ¿qué me quieres enseñar? Enséñame lo que tú quieres. Ábreme los ojos para que yo pueda ver. Y una vez que lo puedo ver, implemento, obedezco lo que tú me quieras enseñar. Yo busco su reino, que Él se siente en el trono. En lugar de que yo le ande diciendo cómo es que yo quiero que Él funcione, yo le empiezo a sentar en el trono de mi corazón, ¿verdad? Y después todas estas cosas te son añadidas. Los problemas que tú tienes es porque tú estás tratando de buscar una solución física. Y Él está diciendo que la solución está en el reino y en su justicia. Y hay que preguntarle, dame sabiduría de lo alto, ¿no? Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida, ¿no? Y entonces dice que Dios nos la dará abundantemente. Ok, pero no nada más es cuestión, ok, resuélveme el asunto. No. Ya no somos bebitos, ya no es chicken nuggets, ¿verdad? Aquí es, Señor, ¿cómo le hacemos para que esta situación cambie en mi corazón? Y entonces la solución es pan comido, ¿sí? Busca entonces primero las cosas de Dios y su justicia. Amén. ¿Cómo es que tú tienes que cambiar para que entonces Él pueda resolver lo que tienes alrededor? Lo que tienes alrededor, Él truena los dedos y inmediatamente se cambia, eso no es problema. Amén. Pero el hecho de que tú cambies, eso no va a tronar los dedos, porque Él no altera el libre albedrío de una persona. Tú le tienes que dar permiso y tú tienes que trabajar con Él para que Él cambie las cosas de tu corazón. Una vez que está cambiado lo de adentro, el resto, pan comido. Amén. Ok. ¿Oramos? Sí, vamos a orar. Porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Y porque queremos darte gracias a ti, Señor. Señor, queremos que nuestra vida verdaderamente sea un reflejo de ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, y tu canción, anhelamos ser un reflejo de ti, Señor. Algo que te dé gloria, Señor. ¿Por qué es que queremos seguir viviendo la vida igual que todos? ¿Por qué es que no permitimos, Señor, que nos transformes como tú transformas, Señor, el gusano en mariposa? Tenemos que entrar en esa metamorfosis, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo sé que tiene que morir todo lo que está en nosotros, en nuestro corazón. Pero ayúdanos, Señor, para tener una vida que cuando la gente lo vea, diga, este es hijo de Dios. Porque este camina diferente y hace las cosas diferentes. Esto es distinto. Nosotros necesitamos eso, Señor. Cambia, Señor, nuestra vida y nuestro corazón, te pedimos. Ayúdanos a servirte de una forma que te dé gloria a ti, Señor. Y esta palabra, Señor, te pedimos que la selles con tu espíritu, para que quedemos marcados de por vida, Señor, que de ahora en adelante el enfoque no está en cómo resolver el problema físico, el enfoque está en cómo cambiar en el ambiente espiritual. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.